Universidad Tecnológica de Tabasco. En mis 31 años de vivir en Tabasco, nunca había escuchado tantos ayes lastimeros con respecto al clima. Esto me lleva a preguntarme, ¿acaso el tabasqueño ha perdido su enorme capacidad de adaptación a su tórrido clima? ¿Por qué hoy resiente temperaturas de más de 40 grados a la sombra, cuando todavía hace algunos años presumíamos que todavía era parte de un Edén particular? ¿No incluso hasta hacíamos poemas y canciones sobre nuestro infierno verde? Cuidado, Tabasco está resintiendo lo que muchos aún queremos ignorar, el calentamiento global. No queremos aceptar que el planeta nos envía cada vez más seguido señales de que el problema es serio y se manifiesta a su manera. Las inundaciones de los últimos años, que empezaron con una en 1999, han puesto a Tabasco en el mapa mundial de los desastres. Tenemos que recordar que Tabasco es una planicie indefensa que, según organismos nacionales e internacionales, podría resultar severamente afectada, al igual que muchos lugares del mundo, si el nivel de los mares aumenta. Pero más allá de pretender impresionarlos, que no es este el objetivo, quiero invitarlos a que reflexionemos sobre nosotros mismos, sobre nuestro estado y los recursos naturales que aún podemos rescatar. Los pantanos de Centla, una extensión de tierras bajas y humedales, declarada como área protegida con categoría de reserva de la biosfera, es el humedal más extenso de Norteamérica y uno de los 15 humedales más importantes del mundo. Lo estamos perdiendo porque no hemos sido capaces de parar a esa implacable máquina, Pemex, que en nombre del progreso los está arrasando. La reserva posee 302.702 hectáreas repartidas entre los municipios de Centla, Jonuta, Macuspana y un pequeño pellizco del centro, del municipio del centro. Comprende el delta del Grijalva y el Usumacinta, dos de los tres ríos más caudalosos del país, con un desfogue de 117,000 millones de metros cúbicos de agua, que fue decretada como reserva de la biosfera el 6 de agosto de 1992. Los ecosistemas que contienen presentan una riquísima biodiversidad, particularmente de especies animales de agua dulce, en especial invertebrados, quelonios y toda clase de reptiles, así como comunidades de plantas hidrófitas como el lirio acuático y el popal. En la actualidad, los pantanos de Centla son una de las 13 maravillas naturales de México. Sin embargo, esta maravilla tabasqueña es hoy un ecosistema amenazado por enormes cantidades de basura, lixiviados de los botaderos clandestinos y residuos tóxicos. Según datos de la Semarnat, los pantanos de Centla captan cada año unas 40 toneladas de desechos, pero en el 2007 esta cantidad se elevó a 80 toneladas a causa de las inundaciones, lo que obligó a emigrar a algunas especies que ahí habitaban, interrumpiéndose la reproducción de organismos de altísimo valor como el pejelagarto. Una de las mayores riquezas naturales de nuestro estado es su agua dulce proveniente de 31 ríos y 16 cuerpos de agua reconocidos por el INEGI en su perspectiva estadística publicada en marzo del 2012. Además, por su ubicación geográfica, es el escurrimiento por captación de lluvias más grande del país. Según información publicada por la Academia Mexicana de la Ciencia, la mayoría de los grandes lagos de toda la República Mexicana están en Chihuahua y Tabasco, 39 en total, lo que representa el 42.4% del agua del país. Obviamente en Tabasco tenemos aún un enorme tesoro al contar con el 29% de esas aguas, pero todos los días las estamos encochinando. Me gustaría analizar junto a ustedes algunas referencias mundiales para entender lo que somos. 1. El lugar de la Tierra donde más ha llovido durante un año seguido, los 365 días, es Cherrapunji, en la India, con 26.461 milímetros en agosto de 1960. 2. La mayor sequía corresponde al desierto de Atacama, en Chile, donde no llovió nada durante 4 siglos, hasta 1971. 3. El lugar habitado más seco del mundo es Asuán, en Egipto, donde el promedio anual de lluvias es de apenas 50 milímetros. 4. En México, Tabasco es la entidad más lluviosa, mientras que Baja California Sur es la más seca. 5. La precipitación pluvial anual promedio en Tabasco fluctúa entre láminas ligeramente mayores a 1.500 milímetros en la costa, incrementándose hacia la sierra hasta llegar a más de 4.000 milímetros, según un artículo publicado por la División de Ciencias Biológicas de la UJAT. Todos estos impresionantes números deben llevarnos a la reflexión a todos. Entender que estamos agrediendo muy violentamente a nuestra madre naturaleza. Yo les preguntaría, ¿qué?
¿No nos ha caído el 20? Hemos rellenado vasos reguladores, pantanos, lagunas y lagunetas, espejos de agua de todo el estado. Descargamos todas nuestras inmundicias al primer río, arroyo o laguna que se nos cruce en el camino. Obviamente, aparte de nuestra irresponsabilidad, contamos con la complicidad de autoridades negligentes e insensibles, las cuales nunca han traído, ni nosotros les hemos exigido en su propaganda, cuando andan buscando ser funcionarios, que conjuntamente con nosotros podamos construir plantas de tratamiento de aguas negras necesarias para evitar en gran porcentaje la contaminación ambiental. Como castigo a nuestra frivolidad ciudadana, un enemigo implacable y silencioso empieza a tocar la puerta de nuestra casa. El llamado efecto invernadero no está en Estados Unidos ni en Canadá, está allá en Tabasco. El lunes de Semana Santa pasada, los termómetros subieron escandalosamente en dos comunidades de Tabasco, en San Pedro Balancán y en Bernet Macuspana, a 51 grados. Pero si pensamos que tal temperatura iba a ser la máxima, el pasado martes 20 de mayo, frente a la Catedral de Tabasco, a las 15 horas exactamente, los termómetros se dispararon a 53 grados centígrados. Señores, señoritas, el efecto invernadero no es solo una señal de alarma, empieza a ser la diferencia entre nuestra vida y la muerte, porque podría suceder, como ya sucedió en algunos países de Europa el pasado 2012, Alemania entre ellos, donde los golpes de calor provocaron la muerte de algunas gentes de la tercera edad. El efecto invernadero y sus consecuencias incluidas no son un enemigo cualquiera. En los polos de la Tierra el hielo se derrite y el nivel de los mares asciende. Las tierras bajas de todo el planeta, entre ellas las de Tabasco, serán invadidas en los próximos 20 o 25 años por las aguas saladas en cuando menos 4 municipios, a lo mejor 5, Paraíso, Comalcalco, Conuta, Nacajuca y quizá Jalpa de Méndez. Pienso que los tabasqueños hemos perdido la memoria. Hemos olvidado cómo vivieron nuestros antepasados. Ahora el campesino es un entusiasta promotor del concreto y el asfalto. Su antigua champa de caña brava y palo de tinto, donde se defendía de cualquier situación climática, ya la convirtió en una horrible choza de concreto y acero. Antes el campesino convivía con el agua, levantaba su palafito sobre horcones, se preparaba para la inundación de cada año, se refugiaba en el tapanco de su casa y desde allí efectuaba todas sus necesidades, cocinaba, defecaba por un agujero, salía a pescar y luego se dedicaba, como ustedes en su comunidad lo dicen, a echar talegue y a hacer chamacos. Hoy ese campesino, ya prácticamente de más de 60 años de edad, sin fuerzas para seguir cultivando la tierra, contaminado mentalmente por los pseudolíderes de la política, ha sido invadido por la modernidad, dejando de producir. Antes producía su propia comida, hoy compra los huevos en Chedraui, ha dividido su parcela en parcelitas, cobra cheques en Procampo, a pesar de que ya no cultiva nada. Quema sin control sus pastizales, acabando con la fauna indefensa, o tal vez porque busca comer icoteas al carbón o pochitoques al tapesco. Pero en medio de esa quemazón que provoca, quedan atrapadas miles de especies menores. Se inutilizan los nutrientes de los suelos, se generan agentes negativos que afectan la biodiversidad, deteniendo así el ciclo natural que permite que se forje la vida biológica para lograr el equilibrio del medio ambiente. Escuché los comentarios del biólogo tabasqueño Salomón López en una conferencia que se dio sobre el medio ambiente. Explicaba detalladamente el biólogo sobre el peligro que significa que las aguas saladas invadan algunos municipios de Tabasco, principalmente en sus zonas bajas. ¿Por qué invadirían las aguas saladas a Tabasco? Por el aumento desproporcionado de los mares a causa del deshielo en los polos, provocado esta vez por los gases de efecto invernadero producidos a su vez por las grandes industrias de los países más desarrollados. Si seguimos permitiendo que se deprede la frontera natural de Tabasco, los manglares, en 20 o 25 años nos esperan días de verdadero terror. Desaparecerían Sánchez Magallanes, Villa La Venta y Paraíso en un santiamén e igualmente Comalcalco o Jonuta. Obviamente no faltó en dicha conferencia el idiota que quiso hacerse el chistoso diciendo, bueno, cuando menos la playa no me va a quedar tan lejos. Así somos de irresponsables con nuestro medio ambiente en Tabasco. El gremio de la construcción, por la necesidad de adquirir madera barata para sus obras, ha provocado que los campesinos de este estado estén depredando los manglares en las áreas de los pantanos y lagunas. Esto, jóvenes, es un crimen de lesa humanidad. Este ecosistema se destaca por su alta productividad
Y producción de materia orgánica promueve la biodiversidad, ya que sus raíces sumergidas proveen habitáculo y refugio para una vastísima fauna de peces, mamíferos e invertebrados. Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico, ya que actúan como criaderos para muchos peces y mariscos. Muchas de estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de hierbas marinas o arrecifes de coral, y sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces, por lo que son fundamentales para el hombre, ya que aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera. Albergan y proveen áreas de anidaje a un número considerable de especies de aves residentes y migratorias, vulnerables o en peligro de extinción. Los manglares protegen las costas contra la erosión y las marejadas ocasionadas por los huracanes, atrapan sedimento y hojarasca entre sus raíces y ayudan a rellenar y recobrar terreno. Son importantes nichos para la educación e investigación científica, además son usados para la recreación pasiva y actividades turísticas. Aún conociendo todos sus beneficios, los manglares siguen siendo destruidos y en algunos casos ya están en peligro de extinción. Tabasco siempre se ha caracterizado por su hermosa vegetación de selva o de costa. Sin embargo, en los años 50 hubo un político tabasqueño, don Carlos A. Madrazo, ustedes lo deben recordar, que declaraba a los medios de comunicación de esa época que había que arrancarle a la selva 1 metro al día, porque ello significaba el progreso. El progreso al que Madrazo se refería era la ganadería extensiva, que a partir de ese entonces arrasó con la mayoría de nuestras reservas selváticas y prácticamente extinguió la flora y la fauna que hoy solo podemos conocer en documentales de National Geographic. Eso sí, Tabasco es uno de los estados con mayor producción ganadera del país. Sin embargo, esa importante actividad productiva ocupa más de 12.500 hectáreas, que representan la mitad del territorio tabasqueño. Somos, en suma, uno de los estados más vulnerables del país. Ustedes, jóvenes, deben estar conscientes que si no mejoramos nuestro comportamiento personal, que si no hacemos conciencia en nuestra propia familia sobre este grave problema, a todo esto se lo llevará irremisiblemente el carajo, incluyendo a nuestros niños, abuelos y todo género de vida. El último agente contaminador, desgraciadamente, jóvenes, somos nosotros, ustedes y yo. Y con más de 2.300.000 tabasqueños, y de nadie más de ustedes y yo para contaminar a Tabasco de manera tan falaz e irresponsable. Esos 2 millones y pico de tabasqueños entre los que nos contamos producimos mucho, ojo, más de 2.000 toneladas de basura a diario. En Villahermosa, la capital del estado, los 700.000 habitantes del centro producimos alrededor de 600 toneladas diarias de basura. No se salva a nadie de contaminar. En números redondos, habría unos 350.000 niños entre recién nacidos y los 20 años, así como ustedes, cada uno produciendo entre caca y pañales entre 3 y 4 kilos de basura cada uno. Somos los productores más rapaces y espontáneos de miles de toneladas de heces fecales al día. Es impresionante al de heces. ¿A dónde creen que los echamos? Pues a nuestros ríos, a la Suacinta, al Grijalva, al Samaria, al San Pedro, a nuestras lagunas, lagunetas y toda suerte de espejos de agua. Para que calibren ustedes su propia peligrosidad. Sus detritos ya prácticamente acabaron con las 15 lagunas que había en Villahermosa. Las de las Ilusiones, el Negro, la Pólvora, el Camarón, la Aduana, la Lima, la Palma, Sabanilla, Loma de Caballo, esta ya totalmente rellenada, el Chape, Santa Julia, Santa Rosa, el Cuy y la Majagua. A esas lagunas, gracias, jóvenes, ya se las llevó el carajo. Solo para ilustrarlos, frente a mi casa, a la vera del río Carrizal, en la misma instalación que descarga las aguas negras de la colonia El Cedro perteneciente a Nacajuca, ahí mismo está localizada la toma que nos dará unas horas más tarde algo que Zapeto, como se llama ahora, dice que es agua potable. No tenemos conciencia para cuidar lo que Dios en su infinita generosidad nos envía como regalo. Solo para que tengan un dato ominoso para nuestro futuro, empresarios de ciudades como Lerdo, Durango y Torreón, Coahuila, región mejor conocida como La Laguna, piensan traer su industria a Tabasco porque allá a sus ríos, el Nazas y el Aguanaval, los tienen que regar todos los días para que no levanten tanto polvo. No tiene agua ni para lavarse los dientes. Así de pera está su situación. Obviamente habrá pendejos que digan bienvenidas a esas industrias porque necesitamos fuentes de empleo. Por supuesto que necesitamos esos empleos, pero no a ese costo. En caso de que vinieran, nos agarrarían tragando camote, como siempre. Solo terminarían de contaminar lo que nosotros ya hemos empezado criminalmente a contaminar.
Contaminarían para siempre todas nuestras reservas de agua dulce con su mierda y residuos tóxicos, sumándolos a los nuestros. ¿Cómo podríamos ayudar a resolver estos terribles problemas? Planificando y construyendo tantas plantas de tratamiento de aguas residuales como sea posible, así como rellenos sanitarios para alojar los residuos sólidos, nulificando el vertimiento indiscriminado que aún se hace con los desechos químicos en algunos hospitales. Nomás imagínense cuántas porquerías salen de un hospital. Ya saben, vendas, químicos, agujas, las jeringas. Imagínense cuánto. Entonces, para que vean hasta dónde está de duro el problema. Pero finalmente nosotros tendríamos muchísimo que hacer. Si no creamos conciencia, si no entendemos que somos la parte más problemática del asunto, el futuro y nuestra madre naturaleza terminarán por alcanzarnos. Tenemos que exigir a nuestros funcionarios públicos que dejen de verter la mierda colectiva a las últimas reservas de agua dulce que tiene México como nación. Tendremos que dejar de echarle la culpa de todas nuestras pendejadas al pobre pez diablo, que aunque su función es limpiar su hábitat de nuestras cochinadas, no puede tampoco obrar milagros. En el caso de los tiradores de basura, que los hay en todas partes del estado, ¿tienen ustedes idea de qué cantidad de lixiviados se escurren todos los días y durante las lluvias contaminando suelos, arroyos, ríos, lagunas y mantos freáticos? En la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, recientemente se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero esta ley existe desde el año de 1998, decretada por el entonces presidente Miguel de la Madrid, la cual nunca se aplicó en los estados. Hay que decirlo, hemos tenido gobiernos estatales y municipales irresponsables, inconscientes, cómplices de muchos de los problemas ambientales que hoy enfrenta nuestra entidad. Eduardo Galeano, periodista uruguayo conocido en todo el planeta por sus lúcidos planteamientos sociales, dice que si Dios volviera a repensar sus 10 mandamientos, tendría que agregar uno más que él nunca pensó que se fuera a necesitar. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero también amarás a tu madre, la naturaleza, porque si no la amas se volverá contra ti. Estimados amigos, en Tabasco hemos contaminado todo: el medio ambiente, los negocios, la política, la educación, a Pemex, a nuestras comunidades, a la idiosincrasia de nuestros campesinos, de la gente citadina. Solo nos queda voltear a verlos a ustedes, los jóvenes, como nuestro último nicho de esperanza. Solamente ustedes podrían hacer un frente común para parar lo que la naturaleza ya reclamó de nuevo como suyo. Modifiquen su manera de ver la naturaleza. Soy un convencido que aún estamos a tiempo. Por eso he decidido como ciudadano y como periodista dar mi última batalla junto a ustedes. Por eso desde hace unos meses mi compañero Román de la Cruz y su servidor nos hemos dado la tarea de levantar la voz en todos los foros de opinión, externando nuestro modesto punto de vista. Nuestra intención es despertar la conciencia de ustedes y de todos nuestros paisanos de Tabasco para defender esta gran casa donde Dios quiso que viviéramos y fuéramos felices. Universidad Tecnológica de Tabasco.